Comunidad, los saluda su compadre el John Juan Gancho, les da la bienvenida a John Shoryuken. Ahora sí, comunidad, van a ver nuevamente estos contenidos orgánicos, viscerales, al momento, el mejor contenido visceral que yo creo que se puede generar entre creadores con mi querido Rulo, comunidad. Así que desde ya suscríbete, comparte el IKEA y todo ese número de cosas porque sabes que va a ser una garantía. Quiero decir algunas cuantas notas nada más después de toda esta larga plática en la que por supuesto que mi querido compadre Rulo, él y yo estamos súper bien. Estas son unas cuantas notas. Primeramente creo que el planteamiento de mi querido Rulo probablemente estuvo confuso porque es un tema sobre los pro players y sentir responsabilidad de que deban generar contenido y llevar de la mano a nuevos talentos. Creo que ese era el tema en sí, no necesariamente que el legado de KOF vaya a desaparecer, vivir, morir, extinguirse y demás. Siento que no recae eso. El legado de KOF va más allá de los top players. Y también siento que si SNK es una compañía, particularmente hablando también de la mano con KOF, que sobrevivió a la bancarrota, porque la comunidad siempre hemos estado ahí desde su nacimiento, desde la segunda época dorada de los juegos de pelea, hoy en día en la tercera, en la segunda época dorada donde viene KOF 13, donde nace un talento emergente como Bala que conmociona a todo el mundo y lo voltea de cabeza. Entonces como Bala han habido nuevos jugadores. Tenemos a Dark Angel, que también es un jugador joven, también por si me equivoco más adelante digo Dark G es otra cosa, me he de haber cuatropeado. Dark Angel, comunidad. Es un jugador joven que también entendió los KOFs old school y está jugando los nuevos hoy en día en KOF 15 ganando bastantes cosas. Tenemos también a Teneleo, que ya también sé que es nueva generación, creo que andan entre los 17 y 20, antes de 25 años, o sea, tenemos sangre nueva en el KOF, ojalá exista más, y creo yo nada más quería aclarar eso para que no se vayan a enganchar con mi querido Rulo. Aún así, banda, siento que los juegos de pelea, a pesar de que ya tengamos, o sea, es algo que sigue siendo evolutivo, y tengamos años en esto, tanto la vieja escuela, la vieja nueva escuela y la nueva escuela, que queremos que cada vez sea más, siento que también es demasiado soberbio creer que somos capaces de comprender todo lo que involucran, todo lo que han avanzado, todo lo que se analiza detrás de ellos, checarlos a profundidad, más allá del juego en sí. O sea, más de 20 y tantos años jugando la 2002 y se siguen encontrando cosas. Imagínense si así fuera con cada juego de pelea en la 98, clips de la 98 donde he visto, no sé, cosas jugadas que jamás había visto, de las cuales me siento contento de seguir viendo con un juego de los 90s. Entonces imagínense, cada juego tiene eso. Obviamente, pues los juegos de pelea tienen rejugabilidad infinita, pero también estamos migrando del nuevo al nuevo como lo solíamos hacer en las maquinitas, ¿no? Entonces, por eso me refiero a que sería demasiado soberbio creer que los conocemos al 100, que somos inclusive capaces de analizar todo lo que abarca a nivel el juego como sustancia, pero más allá a nivel juego con todo lo que mueve a una comunidad, con todo lo que es capaz de provocar, con lo psicológico que es, con lo visceral que es, con esta cuestión de las nuevas generaciones y temas como la poca tolerancia al aprendizaje inmediato, ¿no? La frustración, el tiempo, estas cosas que son parte de una evolución y parte de una adaptación. Esto es un intento, en resumen, y para ya que vayan al contenido, creo yo que estos son intentos en los cuales me siento muy contento de que haya sucedido con Rulo, para poder tener pláticas como estas que inclusive siento yo que hacen demasiado falta porque ni nosotros como creadores estamos tan acostumbrados, familiarizados a confrontar pensamientos y sobre todo creo que reaccionamos demasiado bien porque no hay ofensas ni nada entre nosotros a saber escuchar que tienes a alguien que piensa diferente y es capaz de refutar su idea hasta el final. Entonces creo yo que hasta nosotros también seguimos evolucionando como personas en temas de temperamento, de saber escuchar y estar receptivos a aprender, cuando también puedes reconocer que puede que tenías una idea que no era que no era la acertada. Al final creo yo que, repito, estos espacios hacen mucha falta. Estos espacios quiero que los perciban como algo que beneficia a la comunidad. Yo siempre digo comunidad, porque así los percibo a cada uno de ustedes, desde los que he podido conocer en persona, tanto los que he podido conocer pues ya de mucha constancia en el chat,
en Twitter, interactuemos en Discord y todo ese número de cosas, banda. Así que por favor no se vayan a enganchar con nadie, disfruten esto y dejen en los comentarios en tiempo real si quieren, sean también parte de esto para que siga sucediendo, banda. El contenido más orgánico que pueden llegar a tener a nivel creación de contenido es así, no hay guión, no hay escaleta, no hay postura de acuerdo, nos salimos de la tangente, vamos, venimos, rebuscamos tu idea, y obviamente después se me ocurrieron 1000 cosas que decir. Y temas de, ya sabía eso, ¿por qué no lo mencioné? Encuentro que hasta me trago y me confundo en los nombres de los juegos. Quien me conoce sabe que pasa así. Pero esa es la naturaleza de hacer esto, banda. Y yo creo que esa es la riqueza de contenidos como estos, ¿va? Sin guión, sin estudio, sin nada. Es creo yo que fascinante que esto esté sucediendo y que sea para todos ustedes, comunidad. Así que sin más que decir, los dejo con el contenido. Suscríbete, comparte el link de ese número de cosas. Estrenando playerita en la tienda de Juan Ganchos, comunidad, para que vayan y la chequen. Y si quieren apoyar el canal o apoyarme con sus donaciones, comprándome un cafecito, comprando una playerita, hay diseños nuevos, banda, hay diseños nuevos para que chequen también, los visiten, háganlo, ¿va? Ahí está en el comentario fijado, abajito todo el link de la shop y demás, todas las formas de apoyar. Sin más que decir, a lo que venimos, comunidad, disfruten de este contenido, espero que se manifiesten en los comentarios, suscríbanse. Y pues por más días como este, banda, de aquí para allá, de allá para acá, por más días como este, creo que estos contenidos les están gustando bastante. Mantengamos esta línea de respeto, esta cercanía, y demostremos que sí somos una buena comunidad, con pensamientos diferentes y todo, pero el respeto jamás se rompe. Tronemos barra, comunidad. Así que a lo que venimos, así que vamos. Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. El legado de KOF va a morir. No entiendo por qué. ¿Por qué? ¿Y cuál de todos los legados? KOF tiene muchos legados. ¿Por qué va a morir? No entiendo. Hace rato salió un compa diciendo que tienen una casa en donde se comparten la tech porque nadie lo está enseñando. No, Rulo, ¿cómo crees que el legado de KOF va a morir, güey? ¿Cómo crees, bro? ¿De dónde? Es neta, Rulo, me extraña que tú digas eso. Y pues qué compa, pues falta ver qué compa. Falta ver qué compa, porque pues no sé, es como decirte que yo también tengo un compa que va así, o sea, ese compa debes de ver dónde vives. Vivo en León. Júntate con los Nameless Fighters y ahí tienes reta presencial. Y métete a este grupo, que es el grupo de los Nameless Fighters. Y métete a este grupo porque este es el grupo de KOF Latam. Entonces, él hace eso. Está chidísimo que haga eso por iniciativa propia, pero hay más cosas que no está haciendo. Hay más cosas que no está haciendo. Ahora te voy a decir algo. Qué bueno que está haciendo eso. Y que está chido que esté haciendo eso. Pero ¿qué tanto le va a ayudar a crecer eso? Contra otras cosas que también lo pueden ayudar a crecer. Siempre hay cosas que hacer. Siempre hay cosas que intentar. Imagínate, tú sabes del Shadow aquí en León. Ricky, que ya dejó KOF 15. Shadow, ¿contra quién se mide? ¿Cómo le hace Shadow para subir su nivel si está solo? Si no está en Ciudad de México, donde está la mata del KOF. Entonces, con eso te digo todo. Un top player que rompe las barreras, más allá de estar subiendo su nivel, reinventándose, regenerándose, parándose de las derrotas, perdiendo, ganando, perdiendo, ganando, estando solo, no teniendo comunidad que le haga el paro aquí en León, porque el que le daba batalla, y decirle daba batalla es que metía las manos el Ricky, ya la dejó. Y Shadow es fiel a su juego, es fiel a lo que le apasiona. ¿Cómo le hace él siendo un top para... Un top cada vez la tiene más difícil de subir de nivel. Un amateur y un nivel intermedio la tiene bien fácil, porque cada vez tu aprendizaje cada vez es más, porque hay 20 cosas que no sabes que tienes que hacer, pulir y perfeccionar. Y el top tiene menos cosas, cada vez es más, el top es cada vez más complicado que supere a sí mismo el top. Y aparte de ser constante y no dejar de jugar KOF 15 con la salida de Street Fighter 6,
para que no te cambie el chip y todo. O sea, creo que sí se comprende eso. A ver, voy a leer porque escribieron mucho. Cuando ya no estén los grandes, ¿quién va a mantener vivo el gameplay? ¿Y por qué no van a estar? ¿Por qué no van a estar? Porque las generaciones siguientes ya no juegan KOF. Y esta es la última. No, hombre. No, o sea, sé el punto que quieren dar. Y es demasiado radical. Así como alerta, alerta. Sí entiendo. O sea, ustedes hablan que Shadow, vamos a hablarlo como es. Está en el rango de los 40 años. Güero Samilla está en el rango de los 30-40. Violen Caín está en los rangos de los 30-40. 6MX está en los rangos de los 30-40. Paco está en los rangos de los 30-40. Lokov está en los rangos de los 30-40. Rino, rango 30-40. AR Robert, 30-40. Creo que el Jamaicas podría ser de los más jóvenes. Ustedes se refieren a eso. Ustedes se refieren a que como en otros juegos, como el chavito de 17 años que le ganó a Punk en Alemania, si no me equivoco, a eso se refieren, a que no hay New Gen en KOF, no es sangre nueva, que entonces cuando todos estos de 30-40 tengan hijos y se alejen del KOF, ¿quién va a quedar? A eso se refieren, ¿no? Sosteniendo esa teoría, sí. Sosteniendo esa teoría de que nada más son ellos, sí. Pero no, yo creo que es el momento para que todos los que están en nivel intermedio, y te digo que me extraña de ti, Rulo, porque tu filosofía y tu eslogan es que siempre se puede ayudar a todos, que brinquen, que esto, que luego. Entonces todos esos que están en medio, fíjate, vamos a hacer algo. Todos esos que están en medio van a subir, ¿sabes? Van a subir. Y yo no creo que la gente deje... Para empezar, no creo que dejen de jugar el KOF. No creo que lo dejen de jugar. Pero si lo dejan de jugar y desaparecen, te entiendo. Entiendo tu postura y entiendo lo que dices. Pero yo siento que ese es el momento de que todos los que están en medio, intermedio, avanzado, es su turno. Es su turno. No creo. Decir que el legado de... O sea, es un buen planteamiento. Pero no es un planteamiento definitivo. Y ahí viene Garou 2 y te apuesto que Garou 2... O sea, también te voy a decir algo. No siempre se va a tratar de ellos. No siempre se va a tratar de ellos, bro. No siempre se va a tratar de ellos. ¿Sabes? Ya no siempre ya se trata de Daigo. No siempre se trata de Daigo, ya. No siempre se trata ya de Tokido. No siempre se trata de ellos. Entonces, hay muchos. Está ahí el Dogor, el Sombra. Hay muchos más. No siempre se trata de ellos. Lo que sí estoy de acuerdo es que ojalá agarráramos el 10% del fanbase que tiene la 2002 y brincaran a la 15. Con una rebanada del pastel. Fíjate cuánto tardó en reta, Rulo. Eso quería que vieras. ¿Cuánto tardó en reta? Porque luego ahí andas diciendo que 15 minutos. Tú viste cuánto se tardó y por eso lo puse. Para que vieras cuánto se tardó en hallar reta. Por eso lo puse. Cuánto se tardó en hallar reta. Ahí está. Aibel 666 es el que le sigue. O sea, toda esta raza que está ahí es el que les toca. Lo que sí te voy a decir, a diferencia de otras comunidades, es que no se ha sabido llevar de las manos. Tú estás haciendo test de cómo te ayuda a jugar en Street Fighter 6, pero no lo podrías hacer en KOF. Entonces, si tú sabes que KOF lo necesita más, ¿por qué no lo haces en KOF? ¿Por qué también entonces también tu onda no es tan... ¿Sabes? ¿Por qué no lo haces en KOF? Ah, buenísimo. ¿Por qué no lo haces en KOF? Si KOF lo necesita más. Si te preocupa el legado del KOF, ¿por qué no lo haces en KOF? Pregunta seria.
si te preocupan en general los juegos de pelea, ¿por qué no lo hacen KOF? Yo sé que te conviene más hacerlo en Street. También sé que te gusta más Street. Disfrutas más Street y estás viviendo el momento de Street Fighter 6. Y por supuesto. Y es chido, es chido. No te preocupes, no lo hagas tú, lo hago yo. Yo lo hago, mira, ahí está. Aibel trae todo. Aibel para estarme respondiendo estas. Este es intermedio. ¿De qué hablas? Wow. Háblale un disco, Rulo. Vente al disco, Rulo. Pero debajo de qué parámetros. No hay otro Shadow, ni Bala, ni Kula, ni Rino, ni Güero. Y también hablo de que pues tú también dejaste el KOF, bro. O sea, también de eso hablo. La última vez que te vi jugando KOF fue por Gwenix. Y entiendo que es tema de contenido. ¿Sabes? Pero, o sea, hay que hablar desde la experiencia. Tu hipótesis está bien fregona. Y si tú le dices eso a la banda, se lo va a creer, se lo va a creer. Te lo van a creer, Rulo. Ok, te lo van a creer. Ayer, Aibel es el New School. ¿Quieres charlita, Rulo Millón? Vente al Discord. El juego no se puede jugar. ¿Cómo no, Rulo? Estoy jugando. Ya mandó liga al Rulo, John. Háblale al Discord. ¿De qué hablas? Claro que lo eché. ¿De qué hablas, John? El de los 2012 vayan contra Gwenix. Después de perder 80 veces tengan al menos una motivación para mejorar. Claro que lo he hecho. Sí lo has hecho, pero y te he visto que has explicado la garra de un frame. Pero no con la misma... A ver, va, termina esta y lo hacemos. Termina esta y nos vamos a Discord, bro, para... Pero no, o sea... Mira, vamos a ser coherentes. Y a lo mejor esto puede ser delicado. O sea, y hasta lo digo por mí. Yo tengo un límite de lo que le podría enseñar a un cofero. Yo tengo un límite de lo que le podría enseñar a algún cofero. Un límite en donde yo ya no te puedo enseñar más porque yo ya no sé. Igual tú, bro. Igual tú. Tú tienes más capacidad para enseñar Street Fighter que en KOF. ¿Por qué? Pues porque... No, o sea, porque... Pues porque no, o sea, no, tu límite es en base a lo que tú, a tu nivel. Me explico, o sea, hay mucha tech que tú no puedes enseñar. Porque a lo mejor enseñan la tech básica de los juegos de pelea, aplicada al KOF súper bien. Pero tech de KOF vas a enseñar hasta donde tú sabes. Y eso es al nivel que tienes. Lectura. Frame trap. Dice, esto se va a poner bueno. Para un programa, grábalo, Millón, porque estoy en el trabajo y al rato lo veo. Es que no es el punto. Sí creo que no es el punto. Pero yo te lo digo porque también tú comentaste algo que no es el punto. Del chavo que tiene que hacer su talacha solo para enseñarse y aprender. Entonces, ahí está. Entonces yo lo comento porque también uno enseña, tú enseñas y esa es la banda que puede subir. Sí, ellos pueden subir, por supuesto que ellos pueden subir. Por supuesto que este dude, yo le mando un mensajito o le mando ahorita, le mando una partida, un rematch y a Biel le digo, vente, vámonos a partida de sala. Y ahí vamos hablando y le digo, mira esto, lo vas a ayudar. En KOF sí tienes que ayudar, porque KOF no, déjame salirme. Pero quería que vieras esto, que no tardó ni 15 minutos y halló reta. Mira, otra. Hasta siento feo rechazarla. Otra reta. Rulo. Estoy en el canal de la sala. En tu canal. Muy bien. Voy para allá. Ya te vi, brother. Qué chido hasta verte aquí. Vámonos de cero. Para que sí, de cero porque... otro... O sea, aquí... Y te pido una disculpa, yo creo que se transgiversa mucho lo que hay en ¿cómo se dice? En texto, sí, aparte, mira, el punto que yo te planteaba, estábamos viendo el torneo de King of Fighters y estábamos viendo a los jugadores, ¿no? Y alguien hizo un comentario muy puntual, no recuerdo quién fue o si fui yo, no recuerdo muy bien, pero era el hecho de que probablemente esta sea la última generación que vaya a haber de King of Fighters. Pero yo no me refiero a gente jugando, obviamente el juego va a seguir siendo jugado.
Obviamente cuando salgan las nuevas versiones de KOF, que sabemos que van a mejorar, sabemos que viene un Garú y todo eso, pues va a mantener pues viva la, digamos, la flama de SNK, ¿no? Pero el detalle, yo no me refiero tanto a eso. A lo que yo iba era más bien al punto de que no hay jugadores permeando hacia abajo la tech del juego, güey. Que es algo que ya hemos hablado en algunas ocasiones, pero también por texto ahí en el WhatsApp, hablando de Shadow y bla, bla. Que todos sabemos, yo admiro a Shadow y todo, Sí. pero pues, o sea, no hay jugadores que estén, digamos, que mantengan el legado del juego, o sea, de las técnicas, de todo lo que pueda ser un top player. Y eso creo que es un error muy grande por parte de los jugadores. Ahora, ¿por qué? O sea, tú hace rato mencionaste, y este es el ejemplo tal cual, ¿eh? Tú mismo lo estabas mencionando, tú dijiste, tú dime, por ejemplo, Shadow, ¿con quién se mide en León? Con nadie. ¿Y por qué no se puede medir Shadow con alguien de León? Porque no hay otro Shadow. ¿Y por qué no hay otro Shadow? Porque Shadow no le enseña a otras personas. Y deja tu Shadow, o sea, no me quiero meter tanto con él, sino, o sea, no quiero que sea personal, o sea, yo lo admiro y todo, pero siento que hace falta eso. Sí. Dime otra persona, por ejemplo, en León no puede ser que no haya uno que se le enfrente a Shadow. O sea, ¿de quién es el error? ¿De los jugadores o de la gente que no puede alcanzar ese nivel? ¿Me explico? Sí. Mira, eso está bien, voy a agarrar la pelota. Shadow es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo porque es un top player con el que tenemos contacto. Igual aunque tengamos otros también de referencia. Yo sí estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo. Contado el top player que sí le interesa enseñar así como comparan aquí a E.T. o Shanghai. Yo siento que en mi experiencia no me sería fuertes palabras decir que esto es como algo muy general de México. Algo muy general de México en los trabajos, en los proyectos, en corporativos. El temor a enseñar o la hueva que da enseñar. En mi experiencia personal, el progreso que he tenido en KOF 15 ha sido gran parte individual. Y te lo digo desde Garou. Desde Garou, que es con el juego que más estuve al tú por tú con Shadow. Cuando yo me di cuenta por qué él no enseña, es porque él considera que él no sabe enseñar. Él considera eso, pero cuando tú le hagas una pregunta y te la responde, te enseñó muchísimo. Cuando yo le dije, yo estaba dejando de jugar Vampire Savior, y le dije, le voy a entrar al KOF 15. Y yo les dije, enséñame, así. Y él como que lo tomó como, no mames, ¿eso qué? Entonces, y yo me he dado cuenta en mucho cofero que aparentemente tú tienes que pagar un tipo de derecho de piso de agarrar la ruta más difícil. La ruta más difícil. Pero estamos hablando del lado de los top players y su mentalidad. Pero también el mismo juego en sí no te enseña a jugar. Lo que te proponen las misiones no sirve, porque para que tú brinques de la etapa amateur a la media, necesitas mañas, entradas, los saltos, y es triste que el mismo juego de legado no te enseñe a jugarse, cosa que Street Fighter hace ahorita en el 6 de maravilla. Yo vi un video tuyo del ay, ayúdame, güey, del agarre, que es un option select. El delay tech throw. Delay tech throw. Vi tu video. Entonces, lo enseña el juego. Más aparte, lo enseñas tú. Pues hay un refuerzo, estoy seguro que es tech ahí en la web que sirve, ¿no? Ahora bien, te voy a decir algo. Shadow me dice, ¿de veras quieres que te enseñe? Y yo, sí. Y me dice, primero juega un chingo. Y yo dices, no más, ¿eso qué? Tú te regresas enojado, güey. Te dices, no manches, es mi amigo. Y me dice eso. Jugué un chingo. Jugué. Oye, Shadow, tengo una pregunta. Y se la pregunté en persona un día que vino. Hay esa cosa que me he dado cuenta que sucede. Que tú haces. Gracias de Shingo. ¿Hermano de Argentina? ¿Serás de Shingo de Argentina? ¿Shingo Fighter? Sí, es Shingo. Abrazote, mi querido Shingo. Tremendo podcast echaron, ¿eh?
hasta dije, ¿por qué duró tan poquito, caray? Bueno, hay una situación de esas que son las mañas del KOF, güey, que nadie te va a enseñar. Oye, pasa esto y me da cuenta que la opción es opción A, opción B, opción C. Y yo un día hice esto porque me nació y me funcionó. ¿Me lo explicas? Me dijo, ya sé a qué te refieres. Sí, ahí tú puedes hacer esto. Puedes predecir con dash o puedes tener un mono que tenga un C rápido y un C largo y lo alcance. O un C más D, como la patada de Heider, que es kilométrica, que casi es de media pantalla. Entonces, ahí ese día me dijo Shadow, ya me di cuenta que sí estás jugando más. Y me dijo, a partir de ahora pregúntame lo que quieras. Y yo ese día me sentí bien chido, ¿no? Pero me di cuenta que si yo hubiera sido ese de cero o amateur y estuviera estado de preguntón con Shadow no me habrían podido enseñar. Porque cuando ya estuve yo de terco jugando solo, avanzando, y luego le pregunto cosas ya circunstanciales, más específicas, porque vamos a ser honestos, Rulo. Preguntar qué personaje me recomiendas para agarrar, no le puedes preguntar eso a Shadow, Rulo. No le puedes preguntar. Un top tier que tenga paciencia te lo va a responder. Pero preguntar eso es otro tipo de gama de ruta de iniciación. No una ruta de iniciación para agarrar tips de un top player. Entonces, terminando mi punto, él me mandó al Quiote, batállale, súfrele, juega 1000 horas. De esas 1000 horas me surgieron preguntas concisas que le pude hacer y él se dio cuenta que sí estaba jugando y me resolvió. Agarro esa tech que me da, ni siquiera la jugamos, la vengo y la aplico al juego y boom, agarré un upgrade en el juego, güey. Ahora sí sé qué hacer, ahora sí sé aplicarla, sé condicionar al rival gracias a esa tech. Y así como esas, he agarrado otras, pero eso es como el Shadow decir, ya me di cuenta que sí estás jugando, entonces sí te ayudo. Yo no apruebo su mentalidad, no es que esté a favor, no es que diga así tiene que ser, pero pienso que es un promedio muy general del top player mexicano. No sé quién sea distinto que le preguntes si desde día cero te lleve de la mano. Dudo que haya uno que te lleve de la mano, pero la mayoría de los top players, incluyendo Hokuto, que le hicimos la entrevista, no sienten la responsabilidad de llevar a la comunidad menos de iniciación, menos nivel medio avanzado, que quieren brincar del medio avanzado, no sienten la responsabilidad de enseñar. Y aparte, por último, en KOF, enseñar esas cosas es más difícil que en Street Fighter. Es más difícil, sí tienes que estar ahí, tienes que hacer el gameplay, tienes que crear la situación, en KOF es más difícil. Entonces, eso pienso, sí creo que es una cuestión rara, un comportamiento que me gustaría fuera diferente, que el top también se abriera y como en otras disciplinas, hasta como en el mundo de las drag queens, que dicen, ellos son de mi casa, son mis hijas, porque hay alguien que es más veterano y les enseñó y está dando frutos a nuevas generaciones. Sí me encantaría porque toda esa banda lidiaría menos con frustración, avanzaría más rápido, pero pareciera ser que en el KOF la escuela es friégate. Pareciera ser así. No es en el KOF, es en México. Es el mexicano. No es en el juego. Es como yo lo veo. Y bajo esa misma premisa, lo que yo te escribí primero es el legado de KOF va a morir. Y tú lo acabas de decir tal cual, ¿eh? Todo lo que acabas de explicar, o sea, son los cimientos para decir que el legado de KOF va a morir. Y no estoy hablando del juego, estoy hablando precisamente de la jugabilidad de los jugadores. Porque no se está viendo raza nueva. Y por ejemplo, yo difiero totalmente con eso de que no le puedes preguntar a un top player que a quién puedo agarrar. O sea, tal vez esa sea la bandera de entrada de un niño que tiene 10, 14, 15, 20 años de decir, wow, o sea, ya este güey me dio un consejo y me dijo, puedo jugar con un personaje que es muy bueno para empezar, tal vez sea un K. O sabes qué, güey, si te vas a ir con K, te la vas a sufrir bien duro, porque yo hago ver a K fácil, pero es un personaje que está muy difícil. Como porque yo no le podría preguntar eso a Shadow, solamente porque no tengo 3 o 20 años jugando KOF. O sea, tú dices, es que o sea, la gente kofera tiene que pagar un boleto de años de juego. O sea, ¿pero por qué?
¿Y por qué dices que es diferente a Street Fighter? Porque cada juego es un mundo diferente. Yo te aseguro que si tú te vas a jugar Tekken, no vas a poder hacer lo que haces en KOF, a pesar de que KOF sea más difícil. En este caso, como tú lo planteas, o dices que KOF es más difícil, entonces si es más difícil, ¿por qué no podemos brillar en Street Fighter también? ¿Me explico? Cada juego tiene su complejidad y sus herramientas diferentes y todo. Pero yo no creo que esté correcto decir, KOF es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Sí es más difícil, güey. ¿Por qué es más difícil? O sea, ¿tú crees que te tendría que explicar por qué KOF es más difícil? No puedes, no, o sea, conmigo no puedes porque yo juego KOF. Pero de entrada sí sabes que es más difícil. O sea, no es que sea más difícil, es diferente. Yo no puedo decir que sea más difícil. Así, la ¿Pero por palabra qué? es más difícil. ¿Por qué? Para empezar es un juego más rápido, más veloz. Sí tiene que ver la velocidad, güey. En Street Fighter, por algo no se brinca, güey. Brincas y ves el mono en slow motion. Mira, juega Vampire Savior. Y vas a ir así. Todo ocurre así, güey. Todo. Y aparte la vida y todo, que nada más tienes una. Y el round empieza ahí, ni siquiera regresas al neutral. Bueno, de Vampire Savior te vas a KOF. Y vas a ver esa velocidad un poco rebajadita. De KOF te vas, si quieres, a Street. Y vas a ver en slow motion el salto. Los Meaty. Los Shimmy. Pero, a ver, el punto aquí, John, es... O sea, no quiero entrar en ese tema porque creo que ese tema es muy diferente. Yo no estoy de acuerdo en decir que un juego es más difícil que el otro. No te puedo decir que Street es más difícil que KOF o que KOF es más difícil que Street. ¿Pero por qué no estás de acuerdo? Porque fíjate cómo lo planteas. Tú planteas esto. Dices, tan solo en Street Fighter no se salta. Claro, en Street Fighter no se salta. Ajá. Juegan un juego que no se salte. Ahí hay complejidad también. Sí. Es diferente. Sí, pero yo no te voy a decir que... Ajá. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué hace que el salto haga difícil el juego? O más difícil a KOF que Street Fighter. No tiene absolutamente nada que ver. Es que... ¿Cómo planteas eso? Es que es más difícil por los factores de... Ok, hay footsies, hay juego neutral, en KOF también. Pero en KOF es más difícil, güey. Todo el hecho de explicar cómo es un Meaty, cómo es un Whiff Punish en KOF es más rápido, es más veloz. Street, al ser un juego que su pacing es más lento, es más digerible esa aplicación de la tech, esa aplicación de los fundamentals. Entonces, la profundidad que llega a alcanzar uno con el otro, bueno, es que Street Fighter 6 ahorita es una excepción en ese sentido. Pero en KOF es más difícil este tipo de cosas. Y estoy hablando de fundamentals, no sin comparar la diferencia que hay entre juegos. Ahorita, o sea, sí que sé que todos los juegos son diferentes. Si yo me meto a un Rev 2, te digo que Rev 2 es más difícil que KOF. Pero yo no tengo bronca en decir que un juego es extremadamente complicado. Yo no tengo bronca en decir que para mí ese juego es la metafísica de los fighting games. La masterpiece, el blueprint del fighting game así creado. Yo no. Yo sí puedo decir que ese es así el esto, pero no voy a decir que por no ser capaz de decir eso, porque si eres capaz es porque lo puedes sustentar, no vas a decir que, oye, Dive Keep es un juego difícil. No, es que todos son diferentes y así. No, pues, o sea, hasta Dive Keep es un juego que te va a enseñar algo, pero vas a decir... Pues Dive Keep contra Street Fighter 4, pues no. Hasta en los mismos Street Fighters, tú podrías hacer una tier list de los Street Fighters más complejos y decir por qué. Porque eres analista de juegos de pelea y decir que cada quien tiene para mí es una salida fácil. Para mí es una salida fácil, cómoda de decir, de también no arriesgarte a quedar bien o mal con tu respuesta, en no saber decir que un juego es más complejo que otro. Por su construcción, por su arquitectura, por su pacing, por sus fundamentals, por su velocidad. Y ahora ya métete a factores naturales del juego, gameplay, y ahí vas a escarbar muchísimas otras razones más. Y yo sé que a veces cuando yo digo, híjole, lo pienso demasiado y digo, es una fuerte declaración, pero para mí es más la manera de agarrar, Rulo, el agarre. Entonces para mí, ahorita tú decías hace rato porque te estaba viendo, y tú mismo lo dijiste, hacer Whiff Punish en KOF
es raro, es diferente. Simplemente hacer Whiff Punish en KOF. No, o sea, ni siquiera sé si podría existir el Whiff Punish en KOF como tal. Porque el Whiff Punish en Street Fighter lo ves, es palpable, es así explícito, se entiende más todo lo que sucede. Porque se agarra con input y el personaje hace una animación que deja unos frames y los puedes castigar. Entonces en KOF no. Entonces hay otras maneras de averiguar y todo eso, pero yo me baso en esas cosas. Yo respeto tu postura, por supuesto que sí, de decir que cada sopa se cuece con diferente sazón. Estoy de acuerdo, pero si yo tengo que dar una respuesta, yo sí me atrevería a decir eso. Yo sí me atrevería a decir. Y te puedo decir por qué más razones KOF es un juego más difícil. De hecho, mira, dime. Hablando de ese punto, por ejemplo, en específico, y hablar acerca de Whiff Punish, obviamente no vas a hablar de Whiff Punish en KOF porque no es tan común. De que existe obviamente, pero es un juego mucho más veloz. Precisamente por la forma en la que se construyen. Shimmy, perdón. Sí, Shimmy es diferente, pues obviamente porque se construye el agarre de diferente forma. Ajá. En Street Fighter tienes una animación de agarre, en King of Fighters no existe. Pero eso no significa que un juego sea más difícil que el otro. Simplemente en una vas a utilizar un tipo de herramienta y en el otro no. Eso es todo. O sea, ¿qué lo hace más complejo? ¿Qué lo hace más difícil con relación a eso? Pero bueno, mira, creo que aquí ya estamos entrando en... Y eso es algo que yo creo que vengo viendo desde hace mucho. Sí, yo no quiero hablar de dificultad en juegos ni qué juego es más difícil. Simplemente para mí no existe eso de que este juego es más difícil que el otro. Porque tal cual como lo dijo Brisin aquí, si KOF fuese un juego más difícil, seríamos expertos, básicamente México sería experto en la mayoría de los juegos de pelea, el cual no es el caso. O sea, se nos haría fácil Street Fighter y no es tan fácil. ¿Y no, Rulo? ¿Y no? ¿No tienes ahorita jugadores mexicanos coferos en el Street 6? ¿Quién es el cofero que juega Street 6? Está el 6MX con mano, ni hay más. Sí, pero o sea, no, estamos hablando de top players. Por eso, 6 es un top player. Y 6 ha entrado en... digo, yo no sé, ¿eh? Sí, no sé si él ha llegado a top. Sí, ayer Asis me hablaba de eso. Mira, de hecho, sí que comprendo que ya no hay que clavarnos en ese tema. Entiendo, porque ya no estamos hablando de que el legado de KOF puede desaparecer. Pero neta, y es un tema que causó controversia. Muchos top players de KOF se fueron al Street 6. Y no se fueron quizá a quedarse, quién sabe. Pero muchos, incluyendo el cofero honesto, incluyendo el que estuvo con Entre Cheves y Consolas, Excelancer. Y Excelancer está en tops de los torneos de Street Fighter ahorita. Empiezas a ver nombres de coferos en Street Fighter. Ahorita decía Brisin, si vamos a esas, Guilty Gear XR Revolution 2 es la meta. Blast Blue, sí. Y yo digo, sí, no manches, yo he estado clavado en Rep 2 y las posibilidades es como el meme ese del que le haces así, ¡puah! Y te explota la tacha. Y en mismas palabras de Shadow dice, Guilty Gear es... O sea... Muchos juegos, él lo dijo así, muchos juegos son como aprender a tocar covers. La chispa adecuada, una balada, o una de Dragon Force si quieres, requintos de rock progresivo, aprender a tocar covers. Pero Guilty Gear es aprender a hacer música, es ser un Beethoven. Dice, en Guilty Gear las retas no se parecen, lo que puede ocurrir, el factor Roman Cancel, todas las mecánicas defensivas que tiene. Dice, Guilty Gear es un juego inagotable. Bueno, que todos los fighting games pues son de rejugabilidad infinita y es algo que me da muchísimo gusto. Pero Rep 2 dice, no, es que Rep 2 es indescriptible, es que te dan así una herramienta en las manos y no, ni tú como humano jugando 20 años Rep 2 vas a descubrir todo. O sea, por ejemplo, todos los años que tienen los de la 2002 en la Sagrada, en Rep 2, o sea, dice ni siquiera y todo. Entonces, yo sí creo que un juego hiper complejo en sustancia, en esencia,
te va a ayudar a entender un juego menos complejo. Claro. Yo sí creo que sí te da. Por eso es que los coferos, si se van a Street 6 y empiezan a digerirlo rápido. Mira, eso pasó con Samsho, Rulo. Tienes a un Violent K, y Samsho fue un juego que llegó de cero. Un Violent K que fue top de Samsho. Samsho brincas y te pasa la vida en ese salto. Le llaman el salto de la luna. Le llaman el salto de la luna porque lo inventó Virtua Fighter. Porque el mono brinca y se suspende en el aire, que de meme le pusieron el día que el hombre pisó la luna, porque brinca y se queda flotando. En Samsho los brincos son así. Entonces alguien que trae la reacción al pedo, gracias a los brincos cortos de KOF, pues va a ver eso y va a decir, le tomo a mi cheve, me hago una selfie, te veo brincando y te despacho con un antiaéreo, no sé. Yo sí creo que te puede servir mucho la tech, el nivel, la reacción y toda esta ejecución para cuando vas a un juego que es menos difícil que esos. Ok, entonces lo que tú dices es que Street Fighter no le serviría un cofero. ¿O le serviría menos? No, yo creo que también sirve. O sea, no lo estoy haciendo menos. Pero yo pienso o sea, que tú mencionabas que un KOF a Street. Yo siento que un cofero a Street se adaptaría muy rápido. Yo pienso que se adaptaría muy rápido. La verdadera pregunta... Y fíjate que con los top players, Kusanagi no se quedó en la 15, Rulo. Lo intentó, estuvo ahí mucho tiempo, no se quedó en la 15. Él mismo hizo un tweet en donde dijo... Arreglen el matchmaking. Ok, ese no lo leí, lo pudo haber hecho, está bien. Pero también dijo, no, simplemente no. Simplemente no. Yo digo porque Kusanagi es un referente, ¿no? Entonces, ahí si yo te volteo la pregunta, ¿qué top player de Street Fighter, que incluyendo una conexión horrorosa del 5, sí se vino a KOF? Tú dime a quién. No lo hay. ¿Y qué tiene? Se vale, cada quien su juego. Cada quien su juego. Pero ahora imagínate, si eso sucede con los tops, Rulo, ¿qué va a suceder con todos los casuales? ¿Qué va a suceder con toda esa nata intermedia que no se ha cocido, que no se ha pausterizado? Yo no tengo testimonios de experiencias de jugadores tops como referencia que hayan brincado del Street en lo que llegaba a Street Fighter 6, ni el mismo Punk se quedó. ¿Sabes? Hablando ya de, vámonos a lo internacional. Chris G también le duró poco el gusto. ¿En qué juego? En el de Street a KOF no se quedaron. Pero es que es un juego que no les interesa, John. Ah, bueno, ya cambiaste la respuesta. Porque es que todo se va a resumir a un tema de interés. Claro, es que sí es un tema de interés. A ellos no les interesa. No les interesa KOF. Pero aún así, o sea, precisamente bajo ese ejemplo, o sea, tú dices que la gente se le complica y estaban jugando en top. O sea, los güeyes estaban entrando. Justin Wong estaba entrando a los tops. Punk también estaba entrando. Ahí tienes a Coach Steve jugando King of Fighters. Coach Steve es la excepción en la regla. Coach Steve ahorita es el mensaje para toda la comunidad de Estados Unidos de que pueden existir más Coach Steves. La hazaña de Coach Steve es aplaudible. Uno es el mensaje que le manda todo Estados Unidos, pero Coach Steve tiene aguantando vara desde el lanzamiento de KOF 15. El otro día que hablábamos, si tú fueras SNK y le vas a dar un juego aparte de Maximilian, yo te dije que Coach Steve. Y así como Coach Steve, también está otro que ahorita no me acuerdo, pero hay uno que otro de Estados Unidos. Pero de México, Rulo, no pasó ni Chocali, ni el Tigre. 8Grade ahorita no sé dónde está. ¿Qué está pasando con él? Hokuto, Kusanagi, Uriel Velorio. Uriel Velorio sí está jugando KOF. Uriel Velorio sí está jugando KOF y se avienta sus retas con bala. Y hasta ahí me escribe, ¿qué onda? Cuando quieras. Uriel Velorio sí. Uriel Velorio, fíjate, yo también digo, va para allá, pero no hay tantos. Pero es que ahí es donde
ahí es donde está el punto. O sea, creo que aquí el punto ya se transgiversó porque no estamos hablando de qué juego es más difícil. O sea, No, y creo que no, la no. plática ya se convirtió en eso. Porque ahorita estamos hablando de que, no, es que mira, los jugadores de Street Fighter no aguantan en KOF y los de KOF sí están aguantando en Street. O sea, creo que eso no es el punto aquí. No es. El detalle, o regresando al tema principal, es Ok. precisamente cómo crees que se va a mantener el legado. ¿O tú crees que sí vaya a haber otra generación de coferos? Mira, Te estoy sí, hablando de sí. 20 a 30 años. Ok, ya que en esto, aunque ya no vamos a hablar de eso, ahí quedaron los comentarios de los dos. Ok, vámonos al origen de la plática. Estoy muy de acuerdo contigo. Y la neta de Cora, por amor al KOF, me preocupa. Me preocupa. Así Si es. yo te doy una respuesta, es una respuesta de fe. Es una respuesta de fe. Y tú sabes que me encanta platicar contigo, hermano. Y no me cierro a yo que así todo. No. Me preocupa, Rulo. Y sí te doy una respuesta de fe. Pero me preocupa porque en tantos años, yo no sé qué deba suceder que sí nos importen los que vienen. Que sí nos importen los que vienen. Por eso te decía hace rato lo que te comentaba en el chat. De que está bien, los tops no lo van a hacer. Y ya lo había dicho en otra plática que estaba, creo, Breezing. Si era Breezing el de la Frame Data. Que es una labor excepcional de la Frame Data, la aplicación de la Frame Data. A ver, ayúdame, Rulo. ¿Cómo? Estaba en una No plática él. Lantors. Lantors. Y yo decía que realmente no les preocupaba. Todos esos que están a un paso de decir, pues podemos ir el próximo año 20 a Estados Unidos, ¿no? O podemos ir así, podemos esto, vamos más contra los asiáticos. No. Y yo los he entrevistado y todos casi caen en lo mismo. Violent, su respuesta es, yo hago un stream, ahí pregúntenme lo que quieran. Y Violent te responde. Y Violent para el juego por crear la situación y darte el ejemplo. Y siento que es lo más que puede hacer Violento. Es lo más. Confero honesto igual. Bala igual. Pero de ahí en más sí estoy de acuerdo que es una minoría. O sea, los cuentas con los dedos. Y ojalá sí se tomaran en cuenta más. Porque si desde entrada el juego no lo hace, porque es un error del juego, el top player menos. El top player y más ahorita con la edad que tienen, que mencionábamos, su tiempo es sagrado, güey. Su tiempo para esto y para el otro es, híjole, güey, no, es que a qué horas y esto, tengo torneo. No, es que los días que no tengo torneo, pues tengo que estar con la familia y tengo esto. O sea, siento que cada vez es más difícil que esto que estamos hablando vaya a suceder. Hay quienes los de la escuela, la Academia Mexicana de eSports, intentaron poner una escuela, llevaron a Violent Cain a dar clases. Yo no sé por qué ya no siguió ese curso. También muchos se burlan de, no manches, ¿cómo vas a tomar clases? Maximov llegó a dar clases de Street Fighter V. Anya de Tekken, creo, y His Joestar dieron clases de Tekken. Entonces, al final sí me preocupa porque sí es importante toda esa comunidad, ¿no? Y esa comunidad se las tiene que rascar por su cuenta. Y francamente, y en palabras de Tops, ser casual no ayuda mucho. Ser casual no ayuda mucho. Estarte enfrentando con el rival casual, divertirte sí. La parte divertida la vas a tener al por mayor. Pero ser casual no ayuda mucho a subir de nivel. Y si los Tops no les llama del todo, no les importa tanto hacer la labor de coach. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que te mencionaba, aprender a palos, aprender a derrotas, a la mala y a lo mejor ser muy puntual en leer las retas de los torneos y de esas cosas y aplicar lo que ves, o en plano B, lo que te mencionaba hace rato, pues agarrar la labor que haces tú o agarrar la labor que puedo hacer yo. Pero siento yo que no es la solución definitiva, porque tú te tienes que estar moviendo de contenidos.
ellos, como lo acaban de ver en el stream del Bala, es un dude que va a jugar 4 horas al día. Y la neta, otra cosa, o sea, Bala está ahí 4 horas diarias. Dime quién, carajos, dime quién 4 horas diarias. O sea, lo que es Bala es el resultado de eso, de 4 horas. Y así como es Bala, es Violen, es. Entonces, ¿en qué momento me va a importar enseñarle a los demás? Entonces, sí me preocupa porque ese, entre comillas, es que no, decir egoísmo es muy fuerte, pero esa falta de conciencia y todo va a ser que no. Yo creo que en resumen es un patrón que no es de ahorita, es un patrón de toda la vida de las maquinitas. De toda la vida de las maquinitas. En las maquinitas tenías el amigo que sí se daba el tiempo de enseñarte y tenías el que no te enseñaba nada. Nada, te aplastaba y nunca te decía por qué pegaba, por qué entraba en hit, qué quedaba positivo, qué era, aunque todavía ni se existían esas terminologías, no te enseñaban nada, no sabía el imbloqueable, no te decían nada. Yo creo que es una herencia de cómo nacimos, cómo crecimos y sobre todo cómo es el KOF en México a lo largo de todos estos años desde las maquinitas. Es una herencia que perdura. Qué feo llamarle herencia, la verdad. Pero sí, estoy de acuerdo y eso confirma más todavía lo que estoy diciendo, que realmente ese legado se va a morir. Y la verdad, o sea, qué horrible eso. Y imagínate, o sea, que juegues 4 horas y no te puedas tomar un poco de tiempo para enseñarle a las generaciones, para hacer contenido, para decir simplemente, miren, cuando quieran hacer un agarre, corran, pero si tocan C, van a golpear al oponente, pero si hacen para atrás, van a agarrar. O sea, sí. se me hace increíble. Y esa es la razón por la cual yo creo que estamos muy, muy atrasados con relación a otros países, porque si tú volteas a ver Estados Unidos, ellos te enseñan todo. Agarra cualquier juego, inclusive King of Fighters. Y tienes a un Diaphone enseñando KOF a un país que debería de ser enseñado por su propia sangre, no por otras personas. Porque no hay nadie, de verdad no hay nadie haciendo contenido para KOF. Pero ¿sabes cuál es la...? Dime. Y, o sea, dentro de eso, pues tal cual, como tú lo dijiste, o sea, nos quedamos con un pensamiento arcaico. Y a mí lo que no me gusta, te digo que es apoyarlo, es no levantar la voz y decir, no quiero que suene mal porque sí es egoísmo. Al final de cuentas ellos viven, o sea, no viven de eso, porque sabemos que en México también no hay apoyo. Una vez tú comentabas, por ejemplo, en el chat, ¿te acuerdas cuando estábamos con Shadow? Que tú me dijiste, es que Rulo, ¿tú qué le ofreces al Shadow para hacer eso? Ok, ahora yo no le voy a ofrecer nada. No, es que ¿por qué te lo dije? O sea, sí entiendo tu postura, pero yo no la voy a apoyar jamás en la vida. Porque yo no le voy a ofrecer nada, John. ¿Sabes quién le va a ofrecer? Su sangre, su misma sangre lo va a poner siempre en alto, como el que puso en alto a KOF, el que enseñó el legado. Yo no le voy a ofrecer nada, yo solamente voy a ser parte de su fandom. Pero el que realmente le va a entregar algo a cambio es precisamente México. Diciendo, güey, no mames, el Shadow nos enseñó a jugar King of Fighters. O sea, gracias a Shadow existen más legado dentro de México. Pero no va a pasar. ¿Por qué? Porque nos quedamos en ese apoyo de... Es que no, el Shadow no quiere y no hay que dejarlo así. No hay que decirle nada al Shadow porque si yo voy a hacerle una pregunta... Es que Shadow no juega por eso, güey. No. Es que... No juega por reconocimiento. Shadow no juega por reconocimiento. Es que nadie está buscando el reconocimiento, que nadie lo reconozca. Simplemente que deje su legado, que deje la sangre del jugador top mexicano a la gente que viene de abajo. ¿Me explico? Pero te vuelvo a repetir. Por eso, mira, la plática es independiente a Shadow. O sea, a lo que voy tiene que ver, porque yo te lo dije. Si quieres que Shadow te enseñe, cuando yo te dije, dale tú algo a cambio, Shadow te va a apoyar como no tienes una idea cuando vea que te tomas en serio el juego, güey. Por eso, John, pero no es a mí. No es a mí, es que tenga alcance, que tenga exposición. No es para mí. No le interesa entonces, güey. Mira, por eso te digo que esta plática es independiente al Shadow. Porque aquí lo que yo te estoy tratando de decir es contigo. Tú le aplaudes al Shadow, tú le dices, no hay bronca, o sea, no pasa nada, o sea, tú, pues Shadow, no tienes que hacerlo, es una forma de ser maestro. Y la verdad te voy a decir algo, güey. Y va para toda la banda. Si yo hubiera agarrado el otro camino, yo no habría entendido nada de lo que él me hubiera enseñado. Yo no hubiera entendido nada, güey. Oye, Shadow, pero tú tienes acceso a él, John. No, pero es que quiero que... O sea, que
Tú también... tienes acceso, tú lo conoces, güey. Hay miles de jugadores coferos que podrían tener el acceso a la información simplemente haciendo un TikTok, grabando alguna partida que explique algo como en un torneo o algo, pero no hay esa exposición. Yo no tendría acceso al Shadow si no hubiese conocido a Stover. Stover me mostró a Shadow. De hecho, yo nunca lo hubiese conocido, güey. Esa es la verdad de las cosas. Yo tuve que conocer, o sea, acercarme a comunidades coferas para que me dijeran, mira, estos son los top players y bla. Me fui involucrando porque me interesa. Pero hay gente que no sabe cómo hacer eso. Esa es la diferencia. No podemos hablar de tú individualmente. O sea, yo estoy hablando en colectivo de que no se está permeando la enseñanza de los coferos. Y por eso no va a haber una generación. Pero ¿qué haces también, por futura? ejemplo? Bueno, ¿conoces las veladas? ¿Has escuchado de las veladas? No. Las veladas son una noche cofera hasta que el cuerpo aguante, en donde caen un cantón y ahí son todos contra todos usando puños y codos. Las veladas, a lo que yo sé, no sé si ocurran en otra parte, pero están en Ciudad de México. Y han habido veladas de 3 días, güey. Una semana encerrados jugando el KOF. Y te doy nombres. Güero Samilla, Lokov. Lokov, esta es anécdota, banda. Estaba en 0 en la 2002 UM. Fue con Güero Samilla. Güey, quiero esto y esto y esto y esto. Recurrió a las veladas. Y él fue y se quedó. O sea, yo entiendo la postura que dices. Pero también entiendo que toda esta raza viene de aprender de otra manera, de aprender con experiencia de campo, de aprender a palos, de aprender por la vía más complicada, más exigente, más estricta. Ellos vienen de aprender así, vienen de crecer así, porque quiero estar al pedo, porque viene la 15, vienen de aprender así. Yo entiendo que la comunidad casual, y que es muy importante, la comunidad casual es súper importante, de ellos depende el futuro de esto, por supuesto que sí. De mi sobrinito que hoy un día, de ellos, de todos los que están en esta gama, como lo he dicho varias veces, amateur, avanzada, de ellos depende. Sí, por supuesto que sí. Entonces, no conozco el método de enseñanza definitivo. Yo te lo digo no por necesariamente hablarte de Shadow, sino que y te lo digo hasta por gente que se me ha acercado y me ha dicho, bro, esto y esto y esto, que le explicas. Después ves sus partidas y dices, no, güey, contigo no tenemos que empezar de ahí, tenemos que ir más atrás. Tenemos inclusive que ir a que aprendas a hacer cancels. No puedes ir a lo que quieres aprender, no. Tienes que ir súper atrás, apenas a que ese combo te salga 10 veces. Ese gancho no lo falles una sola vez. Entonces, pero eso es uno que ya observó a alguien de cerca, que ya le diste tiempo y alguien que se acercó y te preguntó. Entonces, esa banda casual que llega como a ese punto, lo que yo te relaciono de Shadow es que si yo fui ese que le dijo y lo mandaron al Kyoto y después jugó, si Shadow me hubiera enseñado todo eso, yo no lo habría sabido aplicar, yo no lo habría ni entendido. Ahora que tengo un buen jugando, lo que a él le importó es decir, este güey si quiere, este güey es uno más, entonces ya le puedo hablar de cosas que suceden en reta porque ya las va a entender. Ya trae el lenguaje básico. Entonces ahí pude empezar a aprender esas cositas, ¿no? Y te voy a decir esto, y esto es brutal, y esto es lo que más me duele expresar, pero es un hecho real. Esto es un hecho real. La paradoja de esto, hablando específicamente del KOF, la gran paradoja, esa cuestión inexplicable, es que todas estas cosas que estamos pidiendo que ocurran, del llamado hacia el futuro legado de KOF, que duele con pensar que sí, y hasta sí estoy de acuerdo contigo, Rulo, siempre se trata de güero, y mis respetos y aplauso para todos, de Violento, del Dogor, de Paco, etcétera, etcétera, Shadow, etcétera, siempre sí, el Rosa, sí, y ellos tienen desde antes y todo, y es toda su vida entregada al KOF, sí, ok, por eso están donde están, sí, pero ¿sabes cuál es la paradoja de esto? ¿Sabes dónde sí sucede que alguien de cero, un casual, de estar viendo retas, de estar jugando ahí todo el tiempo, sí están saliendo nuevos talentos? Y te lo digo hasta porque de ahí empezó gran parte de este cotorreo en la KOF 2002. Todo esto de que haya nuevas caras, nuevos nombres, nuevos teams, que por algo permea la sagrada, ¿sabes? Por eso sigue viva, porque y el mismo Abraham lo ha dicho. Ojalá la comunidad de KOF 15 tuviera
lo que tiene la comunidad de la 2002. Es lo que no entiendo y yo creo que muchos no vamos a entender. Nuevos talentos, nuevos gente que se le ponga el pedo al Cula. Están en la 2002, güey. Nació un Vegeta en Perú, si no me equivoco, que llegó a revolucionar todo un nuevo talento, un morrillo, que vino y hicieron un evento de 3 días, todos contra Vegeta. Paga por jugar contra Vegeta, todos contra Vegeta. Obviamente, pues querían a los tops, que era el Kuno, al Rino, querían al Bart, querían a Kula, obviamente. Pero todos le podían jugar a Vegeta y Vegeta es una cara nueva. Y así como Vegeta vinieron muchos. Y la 2002 empezó este fenómeno desde que Shadow era la leyenda y Kula no era nadie, güey. Kula no era nadie, Kula era un poblano más. Y esa historia las hemos platicado un buen. Kula, la unión de los poblanos, Suttech, grandes hazañas que han hecho, como se han unido para avanzar como comunidad, empezó a hacer que Puebla fuera una ciudad cofera. Y hoy en día, el Camarón también llegó siendo nueva generación. Venía de la Plus. Caray, venía de la Plus y ya Camarón campeón, ¿no? Y demás cosas. En la 2002 sí sucede, güey. Sí sucede lo que tal vez estamos esperando que sucediera en la 15. Y ha sucedido muy poco. Y creo que ni siquiera cuenta. O sea, Dark Angel, Rhino. Ojalá pudieran jalar a más raza. Ángel Blas, gracias hermano por estar aquí. No sé qué piensas de todo esto que te digo, pero la paradoja de todo esto es que todo esto que nos gustaría, que provoca Street Fighter V, que provoca Street Fighter VI, legado, en la 2002 existe, igual. Tal es el punto que ese juego tiene más de 20 años vivo. Ok, entonces, en resumen, ahí es donde va a estar toda la generación. Se van a quedar en la 2002. Qué triste. Por eso te decía, ojalá denos así una mordita del pastel. Muy pocos están viniendo, güey. Pero yo quiero creer que ahorita la reta que viste con los que jugué es esa raza. Es esa raza. Es esa raza que verdaderamente se apasione, güey. Es ese factor de pasión, esa raza de aguantar y todo. Yo no soy, güey. Yo no. Yo de plano no, pero yo, estando ahí, yo veo a muchos nombres y empiezas a ver y ojalá esa raza empiece a tener eso, güey. Pero estoy de acuerdo en que se dan así a cuentagotas, Rulo. Sí estoy de acuerdo en que esas caras nuevas que pudieran ser el futuro cuando ya los veteranos no estén del COF, se dan a cuentagotas, sí. Estoy súper de acuerdo. Estoy de acuerdo que hasta en los números en los torneos del COF están bajando. Y obviamente hay 80 jugadores. Y de esos 80 el top 8 van a ser los que hemos hablado. Estoy de acuerdo en que no se da el fenómeno Uriel Velorio, que llegó un morrillo, ser desconocido, que le empezó a ganar a los grandes nombres. Créeme que me muero de ganas por ver eso en el COF. Que llegue así, Monkey de Trophy 180. ¿Y quién es ese, güey? Sacó al Rhino, Me encantaría, güey. Estoy de acuerdo en que esos posibles sustentos, nuevos talentos a futuro del COF se dan a cuentagotas. Mientras en Street, en la 2002 se dan como tacos al vapor. Como tacos al vapor por la mañana. Así sería, de verdad, sí. Y ese es el resumen del punto que yo quería dar. Así sería si realmente los jugadores con más nivel que realmente saben jugar el juego estarían presentes también en las comunidades, porque eso también es un trabajo o sea, es un esfuerzo muy grande, pero por otros países, de que los juegos sobresalgan. Te lo digo, o sea, King of Fighters también hace contenido en inglés, pero en México sí, no, en pues inglés no tenemos hacen nada. mucha tech. Y eso es un punto a favor. En cuanto a crecimiento en Estados Unidos, que era una de las metas de SNK. Pero también estoy de acuerdo que si el juego estuviera mejor hecho, sí, claro, incentivaría que este fenómeno a que juegues. Sí, claro. Fuera mejor. Ahorita hay mucha reta y tú lo viste. Y ahorita yo vengo y esto y me salió la reta, tú lo viste. Ojalá el juego hubiera salido así. Y ojalá... No, y yo te pregunté ese día en el WhatsApp porque, o sea, yo dije, y te lo dije abiertamente, yo no he dicho nada de que el juego esté... O sea, bueno, sí, hace rato sí dije que estaba mal porque estaba viendo en Twitter, pero yo te pregunté a ti personalmente si ya estaba arreglado, porque a mí me tocó esperar 20 minutos, no me salía nada, hasta que cambié todos los parámetros de cualquier
nivel, de cualquier país y de cualquier tipo de conexión. Y la neta, así no se juega un matchmaking. El matchmaking está hecho para que juegues con gente de tu propio nivel. Ahorita a ti te apareció algo, pero no sé cuáles eran los parámetros. Y si te salió, pues qué chido. O sea, me imagino que si hay más reta, obviamente debe de haber. El detalle aquí es el matchmaking. Decir matchmaking no es decir que me empareje con una persona. No. Decir matchmaking es que me empareje con la persona adecuada. Esa es la diferencia. Sí, de tu rango. Sí, claro, porque a mí sí me gusta, o sea, a mí no me gusta llenar lobbies y decir, mira, voy a jugar con Breezing de toda la vida que ya sabe que voy a saltarle y le voy a hacer un empty low. O sea, yo quiero jugar con reta que sea como en las maquinitas, que te llegaba un güey desconocido y decías, huevo, le gané, o me ganó, tengo que aprender. O sea, eso también para mí es importante. No, sí, matchmaking, o sea, matchmaking es lo que dice, o sea, es lo que es. Eso está autodefinido, que es el matchmaking. Pero sí, bueno, yo lo que he jugado, ahí hay reta. Y neta, por esa razón, yo no he vuelto a jugar Street Fighter 6. ¿Y por qué también no he vuelto a jugar Street Fighter 6? Porque regresé a KOF 15 y pareciera que por arte de magia me desacostumbré al tiempo, me desacostumbré a todas esas cosas. Street Fighter 6 está increíble, güey. Y te voy a decir algo, güey. Yo incluso llegué a Street Fighter 6. Yo abandoné la 5, yo creo que desde que salió, después de Alex por ahí. No, un poco más adelante tal vez, por la pésima conexión. Dice, no, ya basta. Yo me di cuenta, yendo a una reta presencial, que jugar con lag y todo eso no te servía para nada. Y dije, no manches, estoy perdiendo mi tiempo con este juego. Ahí creyéndome en línea, ganando y esto y así. Y vas a una presencial y no, yo traía Fang y hasta los poderes de carga me fallaban en reta presencial, que corría como en tiempo y forma como debía ser. Entonces me dejó, yo perdí Street Fighter 5, otra historia. Pero el 6 es también ya una nueva canción. Sí, Pero, ¿no? Y cualquier juego en online y en offline es totalmente diferente, o sea, eso lo sabemos. pero Ayer lo que estaba voy viendo... es a que entro al 5 y es bien fácil entrar, güey. Es bien fácil entrarle al 5. Al 6. Al 6, perdón, disculpa. Es bien fácil entrar al 6. Pero es que es fácil, güey. Es fácil para ti porque ya tienes conocimiento, John. Sí, claro, está. Sí, claro. Es bien, Ajá, pero apuesto a que 2 de 0. De 0. Nuestros sobrinitos que ya tienen 10 años o 15 años. No, güey, en KOF no. Y en Street sí. Incluso hasta mejoraron mucho el modo de la admisión. Misión bebé, misión intermedio y misiones avanzadas. Y las misiones sí te dan tech, sí te dan mínimo capitalización de combos, te dan timing, te dan drive rush, ¿sabes? Te dan esas bases para que no la hagas en KOF, nada más haces 5 y ya, güey. O sea, ¿qué eso qué? ¿A poco no con eso yo no me voy a ir ni al ranked ni al casual? No puedes hacer mucho. En Street, sí, no, como o sea, te da, sí. Sí, claro, es que sí te dan más herramientas. Pero yo sigo en la postura de que son juegos diferentes y... Mira, te la pongo así. Si tú y yo agarramos a morros nuevos, así fácil, en una semana les enseñamos a jugar, los morros ya están jugando KOF, sin pedos. Si tú y yo los agarramos... No, ya sé que son juegos diferentes, banda, pero me refiero a que ese es otro factor de que en KOF no se den como tacos al vapor. No se den. La curva de aprendizaje en Guilty, obviamente Rep 2, obviamente Rep 2 es así, el micromundo de Rep 2, por pasión por lo que ofrece. Por eso existió Stripe, por eso Stripe tuvo que bajar el cielo de los dioses, lo tuvo que bajar casi a ras de tierra. Tuvo que generar esta de la barrera que se rompe, porque la famosa bicicleta, y los que juegan Red 2 saben cuál es la bicicleta cuando te acorralan en la esquina y te hacen los mid-subs de que todos los personajes tienen. Por eso Guilty Gear tuvo que bajarle de Tanates, tuvo que bajarle. Y por eso, qué bueno, le salió bien y tiene mucha comunidad, sobre todo en el extranjero. Eso es a lo que me refiero. Ya sé que son diferentes, no va por ahí. Va por la cuestión de decir por qué no se dan. ¿Por qué alguien que llegue a KOF de 0 llegue y vega y diga, no, pues ya me aplastaron? Quise jugar, quise esto, no, pues no, me voy a otro. Y Street tiene eso por sí solo, sin que nadie te coache. Pero por ejemplo, entonces, bajo esa misma premisa que dices, ¿por qué sí en 2002? ¿Por qué sí están saliendo como dices en 2002?
Si inclusive es más difícil que King Sí, of es Fighters más 15. difícil. Entonces, ¿por qué ahí sí? Pienso por la accesibilidad, güey. O sea que si le damos a todo mundo King of Fighters 15, o sea, No, de lo es que gratuito, de la gratuito. De que lo puedes Ajá. jugar hasta en tu celular. Entonces ya no estamos hablando de un tema de complejidad y de dificultad. No, sí, sí estamos hablando, pero la 2002 tiene muchos años. O sea, el que jugó 2002 o alguien de cero en la 2002 va a tener mucha comunidad, güey. Va a tener mucha gente jugando de su nivel. Tú te vas a, como se juega en Fightcade, vas a Fightcade y vas a agarrar retas de rango C, rango D, rango signo de interrogación. Y vas a empezar. Y vas a estar ahí y vas a crecer paulatinamente. Ese juego tiene lo que tiene la 98 de adictivo, de sustancia, que también tiene la 15, que es algo que resalto de la 15. Y también comento ese factor porque eso lo corre quien quiera, güey. O sea, lo corre, lo puedes estar ahí, puedes volverte adicto, puedes ver retas en Facebook. Y vas a tener un ecosistema. Tú has hablado mucho de la palabra ecosistema y el ecosistema de la 2002 es un ecosistema súper accesible, viable. Entonces, bajo esas palabras, John, entonces no se trata de un tema de complejidad ni de dificultad, como lo decías. Porque me estás hablando de un juego que Sí es se muchísimo trata. más difícil, pero ahorita me estás diciendo que como tienen acceso, la gente sí crece ahí. Pero es que vas a jugar con gente de tu nivel, cosa que no pasa en KOF 15. En KOF 15 para empezar. Pero espérame. Lo que me estás diciendo es que el punto que tú estabas poniendo es que a ese juego no va a entrar mucha raza o no entra mucha raza como por ejemplo en Street Fighter porque es más difícil. Pero ahora me dices que como si hay accesibilidad en un juego viejo que es mucho más difícil que King of Fighters 15 y que Street Fighter 6, ahí sí llega gente. Entonces yo ya no es un dije tema de que complejidad. 2002 es más difícil que Street Fighter 6. Bueno, Yo, pero de hecho, mi punto es dijiste que KOF es más difícil que el 6, John. Sí, o sí. bueno. No, 2002 no dije. Dije que KOF Bueno, perdón. 15 sí. KOF, Que si bueno, tenemos a dos newcomers que vienen de Fortnite, que vienen del juego que quieras, y es su primer fighting game. Te aseguro que hay un 90% de probabilidad de que se quede, elige la píldora. Va a elegir Street. Yo eso es lo que dije y lo sostengo. Va a elegir Street. Y te lo digo por muchas razones. Muchas, te las vuelvo a enumerar. Tú ahora metes la 2002 considerando que la 2002 es un juego más difícil que la 15 y por qué allá sí se quedan y por qué acá no. Entonces yo te comento la accesibilidad que tienes. Porque para empezar, para jugar la 15 no necesitas un play, güey. No necesitas conexión en línea de calidad. Entre otras cosas, la 2002 es un imán, güey, es un imán de gente todo el tiempo. De amigos, de los amigos, de los amigos, de los amigos, que te lo instalo, lo pongo en tu celular, con lo que sea lo puedes jugar y vas a empezar, vas a Fightcade en donde vas a medirte con gente de tu rango y vas a estar ahí, vas a ver otros jugadores de la 2002, otros streamers en Facebook de la 2002 y aunque no haya tutoriales, no haya misiones, el gancho de la 2002 te va a hacer que ahí te quedes y seas pues nueva generación en la 2002 como sigue habiendo. Porque también igual la pasión del juego de la 2002, yo sigo viendo retas de la 2002, veo a Cabeciña en la 2002 y veo que agarra a Seth, agarra a Ralph, pues no agarra a Máxima y dices, ¿qué onda? No depende de Billy, no depende de Kim y este güey juega pasado de lanza ese brasileño. Y entonces pues esos morros arrastran más morros. Y es un mundito. Ahí está el canal de KOF do Brasil. Creo que se llama así. KOF do Brasil. A eso me refiero, güey. Es una bandota. Ese güey está enmillonado de vistas. De puras retas de la 2002. De jugadas. De jugadas en donde clavó el combo y todo y eso. Pero obviamente todos esos fueron casuales de la 2002. Inclusive en el 2022, 2023. De hecho, todos empezamos siendo casuales, Millón. Inclusive Shadow. ¿Sí? Todos empezamos así. Sí. Y sé que son diferentes bandas. Sé que cada eso y todo. O sea. Esa la cosa. Pero. A ver, no sé qué otra cosilla sería. Pero yo solo siento que sí la tiene bien difícil KOF 15. Sí la tiene bien difícil. Ojalá el rollback
cambie un poco la historia en su primer año. De hecho, me habría gustado que esto le sucediera a los 2 años, pero que te pase el primer año, o sea, sí, es muy, muy preocupante. Bueno, a mí que amo el juego, y podría reconocer que incluso dentro de mi objetividad hay mucha esperanza de cosas que probablemente no van a suceder, pero guardo la esperanza, ¿sabes? Como la guardaba con el rollback, pues ahorita al menos reta hay, ¿no? Reta hay, pero de eso a que se solucione, de que llegue más gente, de que crezca, sobre todo a la altura de las exigencias que está ya demandando los juegos de pelea, quién sabe, güey. Y lo que tú acabas de poner en la mesa, pues inclusive aunque ame mucho el juego y le tenga mucha pasión y conozca casi un chorro de jugadores y mezcle muchas experiencias personales de vida con toda esa comunidad cofera, también no me cierro a que es un panorama preocupante a futuro. Es un panorama preocupante, inclusive yo me atrevería a pensar que KOF 16 no debería salir. Debería ser algo ya distinto. Ya no creo que haya necesidad de... Debería ser otro Slugfest, güey. Otro Dream Match. Un KOF con Dream Match. Sí, deberían de innovar. Pero sí, como dice Asís dice que también SNK tiene que hacer algo. Y es que el problema aquí es SNK. La verdad no están entregando su 100%. Y yo siento que... Y es algo que yo peleaba aquella vez. Por eso empezó lo de Twitter con Angel Freak. Es porque lo defendemos a capa y espada. Como siendo los fanáticos que somos. Pero creo que eso no ayuda en nada. No ayuda porque no hacemos que la compañía realmente trabaje. No son indies, John. SNK no es indie. Indie los que hicieron Skullgirls. Los que hicieron Them Fighting Hearts, que tienen un buen juego, un buen producto. O sea, un juego, o sea, decir que o sea, es totalmente diferente hablar de un buen producto que hablar de un buen juego. Que Skullgirls y Them Fighting Hearts, el de las burras, es un buen producto. Sí, pero sí. SNK no está haciendo nada porque su buen juego sea un buen producto. Eso es lo malo. Y la neta no siento que sea bueno defenderlo, porque la neta no es jugable. O sea, digo, tú me acabas de decir ahorita, no, es que sí, se puede jugar y todo, pero ¿cuánto tiempo tuvimos que esperar? Y todavía, y eso es algo que yo me quedé impresionado, porque según yo había leído que Angel Freak me dijo que ya se había arreglado. Para meterte al modo de entrenamiento necesito 2 controles. Sí, eso está muy mal. ¿Qué pido con eso, güey? O sea, yo hasta el día de hoy no he podido entrenar a mis anchas. Imagínate tener que tener 2 controles. O sea, una persona que tiene una pinche Play, güey, solo tiene un control, tiene que comprar otro para entrar al modo de entrenamiento. Es estúpido eso, güey. Sí, ya debe ser buen con el cuervo había mencionado que es desesperante tener que estirar la mano y apretarle la barra espaciadora del teclado. No, y eso porque tiene PC, o sea, afortunado, porque hay gente que solo tiene una consola y solo tiene un control, güey. Sí, y ese era un error que no tenía de lanzamiento, No sé qué pasó, pero bueno, sí, realmente SNK no está a la altura, banda. Eso, he hecho 1000 videos de eso. Mucha banda, sobre todo últimamente, está en acuerdo. 90% yo creo que están en acuerdo en que hay cuestiones, hay situaciones. SNK ahorita, pues a lo que viene a 10 años, yo creo que va a componer mucho esto, pero sobre si Garou 2 es lo que... Yo no puedo decir que Garou 2 lo va a hacer, porque es mi misma postura ante decir que Proyecto L va a venir a revolucionar, ¿saben? Aunque Proyecto L tiene más trailers, es mi misma postura. Yo no puedo decir que Proyecto L es la salvación del juego de pelea, lo que lo va a llevar a otro nivel, lo que no lo puedo decir, y yo no lo voy a decir. Y yo lo que he visto, hablo de lo que he visto, y lo que he visto no me hace pensar en eso y no me hace sentir eso. Entonces no porque también me encante Garou y porque juego Garou 1 y me encanta Gato, y lo juego a competitivo, el Garou, no voy a decir que Garou 2 es la salvación de SNK. No lo puedo decir, banda. No hemos visto más que 2 pósters. Obviamente que me encantaría que lo fuera. Igual también no me cierro a que Proyecto L venga a darle esa cosa que ahorita Street Fighter le dijo, ahí cuando quieras Proyecto L, mientras voy yo. Pero lo que vaya a hacer con Garou, ojalá sea el aprendizaje de los errores de KOF 15. Yo tengo información de que va a tener contenido single player, por supuesto que sí lo va a tener, pero
no solo se trata de eso, hay más cosas que hoy en día ya son un estándar como un buen training mode y más cosas, ¿no? Que ya son estándar. Y la neta, Mira, yo pago gustoso por un juego que venga como viene Street Fighter 6. Lo pago. Porque lo que pues, costó Street Fighter 6 costó Guilty Gear en sus de lanzamiento y sí, o sea, el Strive y no, o sea, ya sé que está chulo los sprites y todo eso, pero pues no, O sea, pues no mira, se trata de que estén más caros porque va pasando el tiempo, se trata de que estén más caros porque también vienen con más contenido. sí, claro. Pero mira, ahorita aquí en el chat estaba leyendo que dice ese Dash, eso de los controles es falso, yo juego en PC y Play. Ah, ok, a mí me pasa, esa es mi experiencia y no estoy diciendo cosas falsas. O sea, yo no puedo jugar el modo entrenamiento si no tengo acceso a los controles. Y yo creo que ese ya es otro tema, Millón, porque hablar de Project L, Sí, yo claro, creo que sí. solamente podría hablar contigo de Project L si tú estás enterado de lo que es un eSport, si estás enterado de lo que es un League of Legends, un Valorant, si estás involucrado con eso, solamente así yo creo que podríamos hablar porque es ahí donde yo no hablo del juego de peleas en sí. Cuando hablo de Project L, yo no te hablo de Project L como el juego de peleas que va a salvar. Aparte, la FGC no tiene por qué ser salvada. O sea, la FGC está en una muy buena posición. Ahorita, Pero yo creo que ahorita. sí, ahorita. Ahorita. Pero creo que si Pero se no habla estaba, no estaba desde que se le dio ese título a Proyecto L. Ese título a Proyecto L no se lo di yo, güey. Se encargó de mucha gente que te incluye. yo dárselo. incluido. Sí, Sí, pero- o sea, y se lo dieron cuando los fighting games no están de sanos como están ahorita, porque en el 2022 estaban tan sanos como ahorita. Sí, pero no Y en la dudes, pandemia no dudes. menos. Ah, claro, pero es que no dudes también, o sea, por eso te digo, o sea, para hablar de Project L tenemos que, o sea, tienes que saber hablar de todo lo que envuelve a la compañía de Riot. No sé si tú estás involucrado con todo eso, si sabes lo que es un League of Legends, si sabes lo que es una liga, si sabes lo que es precisamente Valorant y todo lo que ha hecho desde que empezaron por allá del 2009. Entonces, yo al decir que eran salvador de la FGC y todo ese rollo, es obviamente en un momento donde digamos, los juegos no estaban apuntando a lo que tenía que ser como producto y no entregaban todo, no existía crossplay ni nada, tuvo que llegar una pandemia y obviamente también desde la postura, y eso es algo que realmente sostengo, que inclusive no dudes que muchas decisiones que se tomaron para los diversos juegos que están haciendo también fueron volteando a ver lo que venía haciendo Project L, porque Project L se anunció desde hace como 4 años. Entonces, claro que hay decisiones que sí cambiaron precisamente por lo que se sabía que iban a implementar. Eso sí lo sostengo. Entonces, Ok. O pero sea, bueno, entonces, eso yo creo que es otro tema. Ese es un tema ya sí, creo sí que ya es para... otro tema, pero a mi punto de vista sí sé, y obvio tengo amigos adictos hasta el día de hoy y de muchos años que juegan LOL y dan todo y están ahí en el LOL de todos los torneos en estadios. Sí, sí sé Riot, pero yo a mi punto de vista, y claro, no lo voy a hacer menos, o sea, no, pero yo no le puedo depositar todo a su capacidad de crear comunidades, de su capacidad económica. No le puedo depositar todo eso. A que vaya a ser un juego free to play, yo no le puedo depositar todo eso. Ya, o sea, una cosa es hablar de Riot, de su capacidad, de que ya la quisiera tener SNK, si quieres hasta Capcom. Claro, güey, no manches, está bien cara y medírsela contra Riot. Y en todo eso va a estar encima. Yo estoy hablando del juego. De lo que... O sea, todo eso que Riot lo tiene, pues Riot te va a vender piedras. Y va a hacer que si quieres juegues piedra contra piedra, a ver cuál piedra... Sí, Riot sabe, son maestros y todo, y agarraron herederos de los creadores del Evo y demás. Pero... Ok, eso está ahí. Está ahí y le dan muchísimo peso a eso. Yo hablo del juego, lo que yo he visto del juego de TAG. Del juego de TAG que tiene tantos años cocinándose y hoy en día como se ve, 2023, se ve como un poco más abajo que como se ve Rep 2. Y yo hablo de lo que propone el juego y yo no he visto nada nuevo. Nada yo no puedo, nada yo no nuevo. puedo hablar del juego. El juego la verdad es lo que menos me interesa. Porque pues el juego no lo hemos visto, John. O sea, el juego hemos visto nada más lo de hasta arriba, pero aquí el detalle de lo que yo he hablado es precisamente lo que tú no quieres hablar, de Riot como empresa, metiendo servidores dedicados, bla, bla. Pero bueno, te digo, eso ya es otro tema y yo no, o sea, pero yo es las que para fuentes mi punto de vista el juego es el que puede hacer que no charche.
O sea, Es que no tiene nada que ver, aunque ¿no? tenga un buen de potencial y un buen de posibilidades, si le pasa, si el juego es un DNF Duel 2.0, ahí se va a quedar, güey. Mira, yo creo que ya entrar en ese debate, o sea, es totalmente diferente, John. Ya es otro tema y tú estás enfocado en el juego. Yo no puedo hablar del juego porque no conozco el juego. Por eso yo solamente he visto tampoco algunas todavía cosas. hablo. Por eso no hablo. Exactamente. Igual de Garo no puedo decir. Es No que puedo. Garo es otro mundo. O sea, es que no, por eso estamos, yo creo que estamos confundiendo aquí, estamos transgiversando la conversación. Bueno, pero pero son fue porque mundos dijiste. diferentes. Fue porque Yo no dije, dijiste tú que. metiste la plática Project L, yo no. Sí, yo lo metí, pero tú dijiste, para poder hablar necesitarías primero conocer todo esto. Y yo te digo, ok, lo conozco, pero por eso no hablo. No hablo porque, y lo dije antes de que tú dijeras eso. Antes de que tú dijeras que para hablar de Proyecto L se debería de saber de rayos, de esto y del otro. El A a la Z de todo esto. Ajeno al juego. Bueno, Claro. entonces yo por eso, antes de que tú dijeras eso, dije, del juego yo no hablo. Porque lo que he visto es nada, es así, o sea, aquí son mis dos dedos que veo y todo y falta. Y lo que he visto no me da mucho de qué hablar. Entonces por eso igual de Garou no hablo y no digo que va a ser lo que va a componer a SNK, no se puede decir. Ni siquiera aunque tenga esperanza y aunque ame la compañía, lo que no lo puedes decir. No puedes decir que porque no se ha visto más que 2 ilustraciones. Entonces aplique eso para decir qué proyecto, tú me viniste y me dijiste lo otro. Y ya por eso regresa al juego. Pero estoy de acuerdo en que van de la mano, aunque sean cosas diferentes y lo que se ha visto del juego y el poder del monstruo de cuántas cabezas no tendrá Riot. Ojalá saquen algo próximamente. Y de hecho te digo que no es nada en contra, yo encantado de que pasen cosas. A mí me gusta que pasen cosas. A mí me importa apoyar el género, la verdad. Yo no apoyo nada más un juego. Eso sí te lo digo. Y eso yo lo he mostrado con el contenido que hago. Yo sí me he dedicado a mover un juego y trato de no hacer comparaciones con otros juegos ni nada. Pero bueno, como te dije, eso ya es otro tema. Eso ya es Ok, ¿vas a independiente de lo hacer que contenido de Tech de KOF 15 para ayudar a los que están en medio? ya he hecho contenido de KOF 15 y sí le he ayudado a gente a mejorar en el juego. O sea, para mí, yo no te digo si miles, pero para mí una persona que yo le pueda ayudar, sí lo he hecho. Y ahí tienes toda la evidencia, porque tengo videos que le ha llegado a gente donde les explico más o menos cómo ayudarles. Mira, yo Y llegué a no ver. nada más es uno, ¿eh? No nada más es uno. Son alrededor de 9 videos de KOF que he hecho. Y no solamente les enseñé a hacer un agarre, ¿eh? O sea, les enseñé saltos, les enseñé cómo entrar, les hice comparativas con un video de Violent Game, por ahí les mostré el Shadow, las técnicas que hacía, o sea, que eso es lo que yo decía que hicieran ellos nada Ok, más. ahora vamos a estar de acuerdo en una cosa. Yo Ok, no ya tengo lo- el ya- nivel para enseñar, obviamente. Ujú, ujú. Ah, es que ese no es el punto. El punto es que alguien lo está haciendo, yo lo estoy haciendo. Ahora te me vas a ir en No, contra pero de mí porque lo es un estoy punto haciendo. que sí importa, güey. ¿Por qué importa? Porque, por ejemplo, hablamos de los tops. Hablamos de los tops porque son la fuente del conocimiento. Claro, qué mejor que de ellos y todo. Ok, entonces, ya ¿no tengo que hiciste hacer tu más labor. contenido? ¿Eh? Entonces tengo que dejar de hacer contenido para la No, gente, para no. compartir lo que yo sé hacer, porque porque no soy top player. ¿O No, cómo? no, güey. No, a ver, no me malentiendas. Va de reversa, va de nuevo. Sí vi tus videos de KOF y todo, de los saltos, el agarrar de un frame, de las reacciones a batallas de otros jugadores. Claro, y de hecho eso ayuda un buen a decir, yo no lo sé hacer, pero vean cómo lo hace un top player, yo les explico qué pasó ahí. Que puede que esté muy cerca o a veces no. A veces no, a veces nada como que el jugador te dijera cómo creó ese setup y demás. Uno interpreta. Como uno no es el que está jugando, interpreta el lenguaje de comunicación de una reta de los demás a lo que uno conoce. Sí, vi tu contenido de KOF. Yo entiendo que ahorita, yo te lo pregunto ahorita porque ahorita se dio el tema. Va a desaparecer, ya lo dijiste, que tú vas a decir, ya lo hice recién que salió porque estaba en el mainstream, porque estaba en el tema, pero yo te preguntaba ahorita yo dudo que sea un tema de tu interés, porque estás haciendo las cosas bien con Street 6. Y sí, aunque sea 1, 2 o 3, y no son 1 ni 3, mi Rulo, tú jalas un chorro de raza, la neta, lo sabemos.
Y la neta, mis respetos, te lo aplaudo, te lo admiro y me late que te segmenta, ¿sabes? O sea, ahorita soy Focus Street y ya te mencioné varios videos y lo que estás haciendo del modo divertido, o sea, hasta mostrar esas cosas, sabes que veo tus videos, bro. Entonces yo por eso te decía, ahorita, ponle que vas a decir, no, por Street. Y no, porque también mi tiempo vale, yo lo sé, bro, yo lo sé. Entonces, también la otra cuestión es, y te lo digo hasta por mí, si lo hiciéramos, bueno, pues vamos a hacerlo. No nada más se trata de decir que el legado de KOF va a morir. Se trata de decir, a ver, raza, a partir de hoy tal día voy a agarrar y el día se trata de KOF. Vamos a ver cosas y esto y esto y esto por toda la gente que está en el nivel medio y todo, o los que están así, así, así. Hoy es su clase de KOF. Si le ponemos un calificativo. Se hace, sucede, ahí es a lo que voy. Uno tiene conocimiento muy limitado en donde vas a enseñar lo que el juego no enseñó, que sería la primera así radio de 30 15 grados de la curva de aprendizaje, los saltos, la rodada, rebotes más de Shadow Strike. Lo que yo creo que ok, eso le va a ayudar a 2-3 razas que estén en ese punto. Y luego de ahí que sigue, va a llegar un punto en donde de ahí que sigues, ya no lo traigo yo, güey. Ya no lo traigo yo. Entonces, por más buenas intenciones que puedas tener tú, o a ver, a mí me pasó el otro día, oye, enséñame a hacer los mitis en KOF, y le digo, los mitis en KOF son distintos, son muy diferentes. De hecho, inclusive hasta puede que no reconozcas que es un miti por cómo se ven en Street, pero vamos a intentar hacer mitis. Yo no te puedo enseñar a hacer mitis con otros monos, más que con los que yo agarro. Y desde ahí empiezan a suceder ese distanciamiento en donde va a llegar un punto en donde yo pienso así. Tú ahorita me dirás, hasta aquí puedo, banda. Yo hasta aquí puedo. Déjenme que suba más, que entienda más el juego, que profundice, que comprenda estas cosas, que me clave a un nivel ya un poco más avanzado y probablemente les desbloquee otro segmento de conocimiento. A eso me refería, bro, no a que tú no fue, no. Es que bajo esa premisa, John, precisamente, yo no me voy a detener y me ayuda precisamente, o sea, tú no creas que tú crees que yo este conocimiento es así como nada más de que, yo sé hacer esto, no manches, no, John, o sea, yo paso horas investigando a los jugadores para ver qué es lo que están compartiendo y obviamente también a los creadores de contenido de otros países para ver qué es eso del shimmy, cómo se hace. Yo le pregunté a Ricky me dijo que era el shimmy, etcétera, etcétera. Pero obviamente a mí al momento de querer enseñarle a la gente lo que Ricky sé, también me obliga. Ricky sí dice. Sí, claro, a mí también me obliga a aprender y obviamente yo aprendo para poder compartirlo. Entonces, obviamente sí, claro que estamos limitados. Yo no tengo el conocimiento del top player y no lo quiero y no me interesa y nunca voy a llegar, pero es porque yo no quiero, no porque no pueda. Pero obviamente yo no voy a decir, hasta aquí estoy, hasta aquí les puedo dar. No, John, o sea, al contrario. Yo mismo me esfuerzo para decir, ok, tengo que aprender a hacer esto para poder enseñarlo. Pero para poder enseñarlo tienes que entenderlo primero. Entonces, ese es el punto. Pero eso es muy diferente, eso ya es otra cosa. A lo que voy es que yo no me voy a detener para compartir mi conocimiento con a personas que tal vez tengan, que yo les puedo tocar en un nivel principiante o tal vez intermedio, decir, mira, este güey está enseñando algunas cosas que yo no sé, o tal vez está mostrando el lenguaje para que yo pueda, digamos, tratar de tener más interés y ahora sí yo seguir por mi propio camino. Yo ya no te puedo enseñar top level, obviamente, pero sí te puedo enseñar un nivel principiante con toda seguridad e inclusive un nivel intermedio hacia abajo, no intermedio hacia arriba. Eso ya es diferente. ¿Por qué? Porque yo no me involucro tanto con los juegos. O sea, yo estoy jugando Street Fighter y sí, le estoy sacando contenido, pero también acabo de jugar Mortal Kombat y tengo que aprenderlo otra vez y estaba echando retas ahí en la raza con la raza en Tekken 7 y pues tengo que aprenderlo también y también estoy en Street Fighter 6 y me regresé al KOF simplemente para tratar de entender cómo chingados ganar al pinche Wenix porque no me acordaba ni de las técnicas defensivas. No te salía nada, hasta hiciste un autocombo. Claro que no me salía absolutamente nada, pero, o sea, cuando estoy involucrado en un juego y contigo hemos echado retas, sí le meto interés y no tengo el mejor nivel del mundo, pero sí jugamos. Y tú y hemos jugado hasta retas, o sea, y puedes ver los videos de YouTube y si tengo, mi nivel intermedio sí lo tengo. Obviamente no he jugado el juego, pero sí puedo jugar. Se merma, exacto. Y o sea, y si me voy a jugar pinches
2 días Tekken, ya no tengo el mismo nivel que traía en Street Fighter 6. ¿Por qué? Porque no es mi objetivo No, ser el aparte mejor los jugador. juegos de pelea castigan, güey. Castigan Claro. el que te alejes. El que te alejas y es regresé. No, ya las cosas no están como antes. Te castiga que te alejes. Sí, exactamente, Millón. Bueno, es lo que te mencionaba porque... Sobre todo por la cuestión de que queremos cambiar a los demás. Entre comillas queremos, porque yo no quiero cambiar la mentalidad de un top. Llámese como se llame, yo no. Ya lidié mucho con ellos, eso. Ya entiendo cada quien su postura y su todo. Me gustaría que fuera diferente, por supuesto que sí. Por supuesto que uno visualiza al top y lo visualiza más allá de un güey que está gane y gane cosas, haciendo y haciendo dinero. Lo visualizas con una bandera de héroe y el que va y el que esto y que va a jalar y mil cosas, ¿no? Pero eso con la realidad, hay cosas muy diferentes, hay quien sí, hay quien no. Entonces está bien difícil cambiar eso. Y de cambiar ellos a cambiar uno, es por eso que mencionaba, ok, ellos no los vamos a cambiar. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a cambiar? ¿Tú qué de esta plática te interesa salvar el legado del co? ¿Te interesa esto? Esa postura está muy cañona que cambie, la de uno sí. Tú dices, no, yo no me voy a detener. Está bien. Está bien, tampoco entonces yo siento que si uno tampoco quiere hacerlo, pues la postura se respeta igual que se respeta la de un top que tampoco quiere. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues nada. Nada. Es que ahí eso es lo que yo no... La tristeza de nuestra comunidad mexicana, que tal vez en otros juegos es más friendly, más colaborativa. Yo el otro día hablaba con Kusanagi, con Uriel Velorio. Uriel Velorio, tú fuiste el niño dólar, el Golden Boy, que saliste y todo, y esto, ok. La gente te ubicó, empezaste a ganar, empezaste a hacer temblar a los tops en Street Fighter. De ahí, ¿cómo le seguiste? Estando en un pueblito de Guadalajara. ¿Cómo le seguiste? ¿Cómo esto? Y dijo, no, pues me unía a grupos. Me unía a grupos y todo, y eso, y ahí empecé. Ok, lo unieron en el grupo de los tops. Pero todos los demás están en grupos de los casuales. Y entonces, ¿qué pasa con toda la gente que ni siquiera está en grupos de nada? ¿Sabes? O en grupos, yo repito y lo digo sinceramente, medirte con banda de tu nivel casual, hijo, te vas a divertir. Pero ya llega un momento en donde no vas a subir. No vas a subir. Es como alguien que tiene más nivel, como hasta en la lucha libre, estar jugando contra alguien que tiene menos. A esas retas no le sirven para nada al de mayor nivel, le sirven para el nuevo. Entonces, como en la lucha libre, el novato, el luchador que juega contra una leyenda, pierde. ¿Cuál es su declaración cuando lo entrevistan? Me acabo de llevar una masterclass del luchador negro Navarro, del negro Casas. Es un señorón, perdí todo, pero yo hoy me llevé una masterclass del llaveo contra llaveo. Entonces, habrá que ver, ¿no? O sea, lo que no se puede hacer, lo que no va a cambiar, con lo que sí. Grupos de Discord, ahí están. Bandita, diviértanse entre casuales de nivel. De vez en cuando reten a alguien que tenga más. Y ojalá esté dispuesto a compartir información. Y lo repito, igual que aquella entrevista, aquella podcast o lo que sea que nos echamos. La banda que está más receptiva, compartir tech, preocupada por los demás, preocupada por su entorno, preocupada por ser más, por subir, por avanzar, es la banda que estamos en la crema gama media. Esa es la banda más solidaria en cualquier fighting game. Y en el COP pues también. Esa es la banda que más te va a extender la mano, que más, hasta aunque ni se lo pidas, te vas a querer dar un consejo que ni le pediste. Bro, no rétame otra vez, no te vayas, déjate explico, es que ahí. Y eso te lo digo hasta desde uno que ve batallas y en vez de te concentras en compartir lo que sucede. Desde ahí estás diciendo qué pasa y desde ahí estás diciendo, esto probablemente le sirve a alguien a entender por qué pasó así, por qué pegó. Y desde ahí se hace eso. Pues mira, ya para finalizar, John, que ya creo que ya nos alargamos. Yo, la verdad, o sea, desde este tema,
no apoyo la postura de los jugadores profesionales, se me hace egoísta. Y eso habla muy mal de la comunidad de juegos de pelea top player, la verdad. O sea, que no quieran compartir nada y sí, o sea, obviamente se respete y lo que quieras. O bueno, tal vez no lo estoy respetando. Más bien creo que no lo estoy respetando porque... Sí, yo creo que no. Pues sí, no lo estoy respetando y sí, lo mantengo, no lo respeto. Sí. Porque siento que ellos sí deberían de darse un poquito el tiempo como para enseñarle a la gente que obviamente tiene interés de jugar. Obviamente la gente tiene que tener interés. Y se me hace gacho que no se haga eso en las comunidades de aquí de México. Pero bueno. Sí, es gacho. Fuera de esto, SNK también no hace nada también para impulsar el conocimiento en la plataforma, la misma plataforma del juego. Y pues obviamente no hacen contenido en videos ni nada de así se va a jugar Ángel, así tienen que hacer esto, así. Nada, no hacen nada ellos. Entonces, hicieron el de Wenix. Nada, pero eso no, o sea, yo me refiero a todo el juego, o sea, que nos eso de enseñen Wenix sí da tech, sí te dice cómo va a funcionar el mono, pero de ahí en más estoy de acuerdo que no es suficiente. Sí, no, pero es suficiente, estoy de acuerdo. Pero sí, yo la verdad no apoyo la postura de esos jugadores que son jugadores top y se van a llevar a la tumba el conocimiento y el legado de un juego muy bonito para México. Pero bueno, yo creo que se va a quedar bien ahí en la tumba. Ya a nosotros los que sí nos interesa el juego, pues ya tendremos que rascarla a ver cómo lo hacemos con contenido gabacho. Va a estar chido aprender inglés con la gente gabacha. La verdad no hay que voltear a ver. ¿No? Sí, claro, o sea, aprendes inglés y aprendes a jugar KOF, que no puedes aprender en tu mismo idioma y con la gente que te representa tu sangre. Y lo irónico es que te enseñe un gabacho que apenas le está, un extranjero, un americano, que apenas le está poniendo las manos al KOF y está descubriendo cosas y Bueno, ahí tenemos Ángel Freak. Ángel Freak no es top y todo, pero es la excepción de alguien, como dije, que está en la gama media, que sí comparte. Hay muy pocos. Dime. Yo al Ángel siempre lo he visto como top, de hecho. Yo le he dicho. Ese güey tiene sangre de top, de hecho, pero ese güey sí enseña. Es que yo le he dicho, tú te consideras... Es que no es de torneos, güey, pero yo lo corregí en el en vivo del Cuervo. A ver, güey, vamos bajándole, porque tú casual no eres. Toda la data que traes, encontrarle glitch a los juegos, encontrar save jumps, esa data no la trae un casual. No la trae. Generar, provocar los save jumps, encontrar los setups, opción 1 por si me brinca, opción 2 por si me rueda, opción 3, no lo trae. Tú al generar esas jugadas es porque tienes conocimiento de top player. No nos hagamos. Que no estés en torneos y no estés ahí y todo y esto es porque no quieres. No te interesa, está bien. Te interesa más ayudar a tu comunidad desde ese formato, está bien. Pero Ángel Freak sí anda así y en varios juegos, en varios juegos. Pero está bien mi Rulo. ¿Qué te digo, hermano? Me da tristeza reconocer eso. Quisiera que fuera diferente. Rezo y ruego porque algo suceda. Irónico que los que están compartiendo tech, y hay canales que podría recomendarles de que te enseñan a castigar a Blue Mari. De hecho, les voy a decir una cosa, banda. Canales que se especifican en encontrar los gaps en cada input, en cada movimiento, en cada poder. Por ejemplo, con Ryu, que te tira una patada fuerte y te hacen bola fuerte, en lo que la carga hay un gap donde tú puedes castigar. Blue Mari, que te tira el Unique Attack de las dos pataditas, en lo que tira la segunda patada hay un gap que tú puedes castigar. O sea, te enseñan mucho. Lo he visto en canales de Estados Unidos, no en canales de México. Yo lo he visto en eso. Y yo he tenido que ver cómo le quiero ganar a Blue Mari, que me choca. Veo ese video. Y te enseñan a castigarla, te enseñan a todo. Sí, lo están haciendo ellos irónicamente con un juego nuevo que probablemente es su primer KOF. Probablemente lo están haciendo. Me da gusto que llegue eso a Estados Unidos, porque también yo quiero que KOF no solo, y lo digo firmemente, yo quiero que KOF no solo sea México. Yo quiero que, o sea, mis respetos para todo, y sí, la bandera y todo, y hago tweets y felicito a los jugadores, pero yo sí quiero que existan más coaches tips, que veamos el Tokido regresar a KOF. Yo quisiera ver esas cosas ahí, el Pong que desertó y todo, que le sigan. Yo sí quisiera ver que se pusieran al tú por todo Estados Unidos y todo, y sí me gustara también por el beneficio de SNK que venda más copias, claro está. Pero en fin,
Hay ahí un jugador europeo que también en la KOF 3 era un niño maravilla y ahorita es un fenómeno en Dragon Ball Fighters. Pero pues ni modo, banda. Está muy cañón. Esto del mexicano probablemente y tristemente sea un reflejo de nuestra conducta en otras áreas, en otros aspectos laborales, profesionales, desde la escuela tal vez, desde las maquinitas. Y como Rulo lo dijo, qué triste que pues se ha venido heredando y ojalá, banda, ojalá cambiemos un poco eso. De entrada, verbalmente, y Rulo lo sabe, de las palabras de los tops, algunos han dicho así, no me interesa, yo no tengo por qué llevar a nadie de la mano. No es mi responsabilidad llevar a la banda de la mano. Entonces también uno como creador podría decir eso. Algunos sí nos importa y todo. Cada quien, también el contenido importa y todo. No sé qué vaya a suceder, banda. Los pocos que hay o habemos que inclusive, como dice Rulo, desde que se toque el tema y se digan las cosas crudas, pero como son. Y yo soy muy partidario de eso, tú lo sabes, Rulo. Sí, es mejor generar plática. Que así, aunque cueste ahí todo, pero lo digo. Pues desde ahorita es una iniciativa, comunidad. Así que gracias a todos los que echaron esta charla. Rulo, tú sabes que te quiero macizo. Igual, hermano, igual yo también. Sabes que nos apoyamos. Sí, nos apoyamos, te respeto. Comunidad, no se enganchen, por favor. No se enganchen, fue una charla espontánea, es visceral, no hay guión, es orgánica. Y como estos espacios faltan muchísimos, y yo mañana, estoy de vacaciones, y neta, se me va a bajar el cariño si no me invitas a tu casa un día de estos. Porque estoy de vacaciones y luego ya después va a ser bien difícil, bro. Sí. Sí sirve que organizamos algo chido, nos comemos una pixita aquí y platicamos de juegos de pelea, güey. Hay una buena velada de Fighting Games. ¿Para qué va? Abrazos, muchas hermano. Gracias. Te quiero mucho. Te quiero bien, machín. A toda tu comunidad también. Y pues gracias por este tema y por la confianza de la plática, ¿va? Igualmente, Millón. Cuídate mucho. Un abrazo a todos y saludos a todos por allá. Un abrazo ahí al Dash, que es de Argentina. La raza de Argentina, la neta es súper chida, güey. Cuídense mucho. Sí. Cuídense, comunidad. Hasta la próxima. Bye, bye.